El título es Lo que la desobediencia se llevó. Entonces vamos a ver, esta introducción que les estoy dando tiene mucho que ver con ese título. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, no solo las autoridades en el mundo, llámese fuerza pública, llámese como se quiera poner el gobierno, lo que sea. No, también hay autoridades espirituales y tenemos un Dios que también es autoridad sobre todos nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver, voy a empezar con una pequeña historia para introducir el tema. Dice que iba un hombre, su esposa, varios familiares y amigos en un avión. En total iban 81 personas en ese avión. Cuando iban a llegar al aeropuerto, el controlador de la torre del aeropuerto le dice al piloto que puede aterrizar. Sin embargo, el piloto no lo hace. Viene y le da la vuelta al aeropuerto, le vuelven a decir otra vez que aterrice y él no lo hace. ¿Por qué? Porque desde donde él estaba, él no tenía una visión clara de la pista. Y él decía, es que no puedo aterrizar el avión. No puedo. Y siguió dando vueltas, y siguió dando vueltas, hasta que llegó la tormenta, lo alcanzó la tormenta, el avión se estrelló y murieron las 81 personas. Todo por la desobediencia de alguien que no respeta las autoridades, de alguien que no quiere corrección, que no quiere seguir una indicación. Entonces, hoy vamos a ver cómo la desobediencia trae consecuencias terribles. Vamos a analizar la palabra y veremos la importancia de obedecer a Dios. Para eso, hoy vamos a leer el texto, el principal, que sería primera de Samuel, del 15, versículo 15, del 7 al 23, perdón. Y creo que esta historia ya muchos la sabemos, muchos la hemos escuchado. Y acá es donde está hablando de lo que sucedió con el rey Saúl. Y dice así: luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Avilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec, a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalequitas. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel: Saúl no me hace caso, ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que desde ahí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y entonces lo encontró. Saúl le dijo: que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Sin embargo, el profeta Samuel le preguntó: si en verdad las has cumplido, ¿de quiénes son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió: son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Pero el profeta se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Saúl. Y el profeta le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía.
¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas, y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero el profeta Samuel le dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Wow. Así de fuerte es la palabra del Señor. Así de fuerte se tiene que hablar como habló el profeta, porque estaba con respaldo de Dios. Dios requiere obediencia absoluta, no a medias. Dios la quiere siempre, aun cuando no se entienda el por qué ni el para qué. En el caso de Saúl, era una orden extemporánea, enviada para vengar al pueblo de Israel del maltrato de los amalecitas cuando habían tenido contra el pueblo escogido en su peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Esta orden era un castigo, era un juicio enviado por Dios. La orden implicaba la herida, la muerte y destrucción sin piedad de Amalec y sus posiciones. Para un creyente puede tratarse de una orden no grata, como le pasó a Ananías, como menciona Hechos en la conversión de Saúl. Hechos 9, del 10 al 12 dice: en Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Hermanos, ¿por qué les digo que Dios a veces nos pide que hagamos cosas que quizás nosotros no entendamos, que quizás nosotros en el momento no le encontramos razón? ¿Qué podía haber pensado Ananías cuando nuestro Señor lo estaba mandando a reunirse con un asesino de cristianos? ¿Qué podía haber pensado él? Me está mandando una muerte segura. Miedo. ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué sentiríamos nosotros si nos mandan a hablar con un asesino? Pues miedo. Que nos anda buscando para matarnos. Y tenemos un asesino aquí en el mundo que nos anda buscando también para matarnos, y sin embargo nosotros estamos relajados, estamos quietos. Entonces, estoy seguro que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado estar en el lugar de Ananías, mas lo que Dios hace siempre es con un propósito, siempre. Dios requiere obediencia absoluta, no a medias y sin vacilación alguna. En el caso de Saúl, él dejó vivo al rey Amalec como trofeo de guerra. En el caso del pueblo, junto con Saúl, dejaron con vida lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y todo lo bueno,
a lo cual no quisieron destruir. En ambos casos prevaleció el parecer de ellos, la elección propia, lo que les parecía bueno, lo que les parecía vil y despreciable destruyeron. ¿Pero qué quiere decir? La pregunta aquí sería, ¿bajo qué parámetro moral ellos tomaron esa decisión? ¿Según qué criterio ellos consideraron que era bueno y que era malo? ¿Sobre qué? ¿Acaso eran más sabios que Dios? ¿Acaso sabían algo que Dios no sabía? Y por eso ellos tomaron esa decisión de juzgar qué era bueno y qué era malo. No, la respuesta está a la vista, conforme a lo que dictaba su corazón. Sin embargo, la Biblia declara que fiarse del corazón no es bueno. Veamos qué dice Jeremías 17, 9, 10 en la traducción del lenguaje actual. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. En el caso de los creyentes, puede caerse también en el peligro de decir por lo que desagrada a Dios. Hermanos, a veces nosotros, con nuestras actitudes, estamos siendo rebeldes a la hora de tomar decisiones, cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Isaías 65:12 dice lo siguiente: no les espera nada bueno, porque yo los llamé y ustedes no me respondieron. Les hablé y no me obedecieron. Hicieron lo que no me gusta y eligieron lo que no me agrada. Hermanos, hay que rendir los enemigos personales de la vida ante Cristo. ¿Sabe usted cuáles son sus enemigos? ¿Tiene claro usted cuál es el enemigo que usted tiene en su vida? En su diario vivir. Esto tiene que ver con un llamado a la santidad de vida, para no constrictar ni apagar al Espíritu Santo, y así habilitar el poder de Dios en cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16 dice: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deberán ser diferentes a las demás naciones. Qué contrariedad es cuando escuchamos a alguien decir que estamos siendo castigados por Dios. ¿Ustedes creen que Dios castiga? ¿Es un Dios bueno? ¿Es un Dios santo? ¿Creemos que Dios castiga? Vamos a ver. Hermanos, hay cosas vivas que siguen reinando en la vida de la iglesia y por ende en la vida de los creyentes a expensas de Dios, como hizo Saúl y el pueblo en el relato de hoy. A veces creemos que por venir a congregarnos ya estamos haciendo la obra del Señor. Pero ¿qué estamos trayendo a la casa de Dios? Si la casa de Dios, si tenemos un Dios santo, a Dios le gusta la santidad. Venimos en santidad cuando llegamos a su casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué hoy en día se dice que no hay avivamientos? ¿Por qué? Uno de los grandes avivamientos que se dio fue porque todos estaban en un mismo sentido. Todos en un mismo sentido. Acá nosotros no estamos en un mismo sentido muchas veces. Venimos pensando en nuestras
nuestros sueños, nuestras metas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros intereses, no los intereses de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, somos nosotros. Pero a veces creemos que es Dios el que nos necesita y que nosotros estamos haciéndole un favor a Dios con venir a la iglesia, con estar acá. Hermanos, no nos engañemos. Nosotros no somos merecedores. Lo que tenemos es por gracia del Señor. No es porque nosotros somos santos y lo merecemos. Es pura gracia del Señor lo que tenemos. Entonces, vean ustedes lo grave de lo que hizo Saúl. Dejó vivo un rey. Un rey es alguien que reina. Escuchen eso. Un rey es alguien que reina. Y Saúl lo dejó vivo. ¿Cuántas veces nosotros estamos con malas actitudes, con malos comportamientos, contrarios a la palabra de Dios, y no matamos a ese rey cuando Dios nos habla, sino que lo dejamos ahí vivo? A veces estamos esclavos de pornografía, de cosas que no nos edifican, y las seguimos teniendo acá, guardadas. Tenemos vivo ese rey. A veces estamos cargados de orgullo y no dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones, sino que seguimos creyendo que podemos engañar a Dios. Creemos que Dios no se va a dar cuenta que en nuestro corazón, que en nuestra vida todavía hay orgullo. Agab era un rey pagano. Su reinado era un gobierno opuesto al modelo de Dios. Y si hay dualidad conviviendo con cosas opuestas a Dios en el corazón, difícilmente va a haber victorias espirituales personales, sino todo lo contrario. Y en la iglesia igual. Hoy te pregunto, ¿qué rey o reyes estás manteniendo vivos y gobernando tu vida bajo un modelo opuesto a la santidad de Dios? Saúl estaba autoconvencido de actuar en obediencia estando en falta. El ser humano es experto en hacer preguntas atenuantes para tranquilizar su conciencia. Las típicas son: ¿qué hay de malo con hacer esto o aquello? Siempre queremos justificar una mala actitud, un pecado, un mal pensamiento. Pero ¿qué hay de malo? Todo el mundo lo hace. Pero hermanos, ¿por qué todo el mundo lo hace? ¿Acaso que todo el mundo es hijo de Dios? A veces nosotros creemos más en lo que nos dice el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si nos hacemos llamar hijos de Dios, el único que nos puede decir cómo nos tenemos que comportar es Dios, no es el mundo. Sin embargo, le creemos al mundo. El mundo nos tumba, el mundo nos sube. O sea, ¿a qué Dios es el que conocemos si no estamos seguros, si no creemos verdaderamente en Dios? Hermanos, veamos lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos cristianos creen ingenuamente que la gente cae en pecado. Pero hermanos, la gente no cae en pecado. La gente camina hacia el pecado. Es una gran diferencia. Usted no puede decir, es que el hermano cayó en pecado. No, él camina hacia el pecado. Él va consciente de lo que va a hacer. Entonces, así como Saúl estaba autoconvencido de actuar en obediencia, estando en falta, así hay muchos creyentes también el día de hoy. ¿Qué tiene de malo? Por ejemplo, se dicen, ¿qué tiene de malo
llevar una compañera de trabajo en su carro hasta su casa. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir a tomar café o hablar de asuntos íntimos con un hombre o una mujer que no es mi esposo, que no es mi esposa? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. No soy el único. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo sea orgulloso? ¿Qué tiene de malo que yo no asista todos los días a la iglesia? ¿Qué tiene de malo que yo no lea la palabra de Dios? ¿Que no me guste leer la Biblia? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que cuando el pastor, la pastora está predicando, yo estoy en otras? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién es que estamos ignorando? ¿Es al pastor o a la pastora? ¿O es a Dios? Es a Dios, estamos jugando con Dios y después no queremos tener consecuencias de esa desobediencia. ¿Qué tiene de malo no diezmar si yo amo a Dios? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la murmuración y el chisme cuando uno tiene algo que opinar? ¿Qué tiene de malo el chisme si yo también tengo cosas que decir? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo no ser un asistente fiel al culto? Como hoy que hay muchas sillas vacías. ¿Qué tiene de malo? Yo también tengo derecho a irme de fiesta, a ir de paseo, o de quedarme en la casa descansando, durmiendo, porque la verdad es que los pastores no hacen nada, ellos no trabajan, no hacen nada. Entonces, de que vayan ellos. Pero yo estoy cansado, yo necesito descansar. ¿O qué tiene de malo? Yo necesito plata, tengo que trabajar y no voy a faltar al trabajo por ir a la iglesia, a escuchar cómo hablan cosas allá al frente que a lo mejor no es ni conmigo la pelea. ¿Estás seguro que no es contigo la pelea? ¿Estás seguro que es a ti, que no es a ti al que el Señor está llamando, al que el Señor le está hablando? Si no ponemos atención cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo quieres que Dios te hable? Si le prestamos más atención al mundo. Hermano, si usted es hijo de Dios, usted tiene que enfocarse en las cosas de Dios. Es a Dios el que tiene que buscar, el que tiene que ver. No es al mundo. Saúl, ante lo inocultable de su falta, pintó de piedad su pecado de desobediencia. De igual forma, como las ovejas y vacas valían y bramaban, así el mal testimonio del creyente en pecado se hace manifiesto. Samuel, como profeta de Dios, debió confrontar este pecado cara a cara con Saúl. Hermanos, y confrontar el pecado duele. Duele. Cuando nos dicen que estamos mal, que estamos con una mala actitud, que eso no es de un hijo de Dios, nos enojamos. Y probablemente no volvemos a la iglesia. Y menos le volvemos a hablar a ese hermano. Hermanos, cuando estamos al frente, sirviendo al Señor, porque es para Dios el servicio, es para Dios, aquí no es para entretener a nadie, es el servicio que le damos al Señor, que no lo merecemos, porque la verdad no somos merecedores de servirle a Dios, pero Dios tiene misericordia de sus hijos, de los que lo buscan. Cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, una de dos: o la gente se convierte o se enoja, o la gente se compromete o se va de la iglesia. Hermanos, esto pasa aquí también. Nada puede tapar el pecado sino la sangre preciosa de Jesús, cuando hay confesión, arrepentimiento y una genuina intención de apartarse del pecado. Veamos qué dice Proverbios 28:13. El que encubre
sus pecados no prosperarán, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice la palabra. Saúl, aún sabiéndose pecador, él porfiaba con el profeta, intentando en vano justificar su desobediencia. Hermanos, no hay cosa más triste de oír y ver que un cristiano caído sin arrepentimiento. Sabemos que estamos mal, sin embargo no queremos reconocerlo, no nos queremos arrepentir, no le permitimos a Dios que trabaje esa área en nuestra vida, seguimos de orgullosos. Saúl jamás reconoció que había pecado, antes creía haber obedecido a Dios y además pensaba que las primicias de algo maldito sería de agrado a nuestro Señor. Hermanos, igual hacemos nosotros. A veces nosotros creemos que con venir acá, levantar las manos y elevar una oración, ya estamos tapando nuestro pecado. Ya Dios no nos está viendo. Según nosotros, al levantar las manos ya nos volvemos invisibles. Y a veces juzgamos al que no puede levantar las manos. Y dice, mira, ese no puede levantar las manos porque ese es el que está en pecado. ¿Será cierto eso? Hermanos, el resultado fue nefasto para aquellos hombres, al igual que lo fue para Saúl. La desobediencia a Dios cabalmente tiene sus consecuencias. Para Saúl significó ser desechado como rey. Su pecado hizo que a Dios le pesara tener a Saúl como rey. Nuestro pecado hace que al Señor le pese tenernos en servicio. No podemos creer que estamos engañando a Dios porque estamos sirviendo en la iglesia. No podemos. La misma palabra de Dios dice, lo que tengo te doy. Y a veces queremos ver el respaldo de Dios y no nos estamos comprometiendo nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos nos creemos lo que le estamos dando al Señor. A veces usted viene y le dice, hermanos, vamos a orar, por favor cierren sus ojos. Y el pastor abre los ojos, la pastora abre los ojos y todo el mundo está aquí. Hermanos, obedecer la autoridad, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer y meternos en esa intimidad con Dios? Si usted cierra sus ojos, si usted abre su corazón y su mente, sus oídos, va a escuchar la voz de Dios. Pero si usted cierra su corazón, cierra sus oídos y abre sus ojos, usted lo que va a ver es el mundo. ¿Es hijo de Dios o es hijo del mundo? Tenemos que ver, tenemos que ser conscientes de qué es lo que venimos a hacer en la iglesia. ¿Por qué tantos matrimonios, tantas familias, tantas parejas hoy en día son destruidas por el enemigo? Porque ninguno sabe cuál es el papel que le corresponde como hijo de Dios. Un esposo que no sabe que tiene que ser cabeza, que tiene que ser líder. Una mujer que no sabe que tiene que ser ayuda idónea para ese esposo. Unos hijos que no saben que tienen que respetar a sus padres, que hay que honrar a los padres. No sabemos cuál es el papel que desempeñamos nosotros, pero queremos que todo el mundo nos respete, porque yo sirvo en una iglesia, porque yo soy líder, porque yo soy de alabanza, yo soy de intercesión, yo soy yo. ¿Acaso que soy yo el que vengo a figurar acá? Es a Dios al que tenemos que darle la gloria, a Dios es el que tenemos que honrar con lo que hacemos, porque es para Él. Como les dije, Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Tenemos que cambiar ese argumento. No es que yo voy porque
si yo no voy, Dios ocupa que yo le sirva. ¿Es Dios el que ocupa que usted le sirva o es usted el que ocupa servirle a Dios? ¿Quién es el que ocupa? Somos nosotros. Porque cuando nosotros disponemos el corazón y nos dejamos usar, Dios nos lleva a grandes cosas. No es al revés. Entonces, el Señor vio el pecado de Saúl como darle la espalda. Dios ve tu pecado como que le estés dando la espalda. Se puede engañar a cualquiera acá y decir, yo vivo una vida de santidad. Hermanos, pero ¿qué va a pasar cuando estés delante de Dios? A Dios le vas a decir, Señor, yo soy santo igual que tú. Se lo vamos a poder decir. Y eso es como darle la espalda a Dios, porque Dios es santo. A Dios le gustan las cosas santas. ¿Usted cree que Dios va a permitir que algo que no es santo sea de agrado? ¿O Dios va a respaldar algo que no está en santidad? Dios no lo va a respaldar, porque Él es santo. Y si nosotros somos a imagen y hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios también. Su pecado fue visto por Dios como rebeldía y obstinación, y equiparable a los pecados de adivinación e idolatría respectivamente. Cuando usted está siendo orgulloso, ¿quién es el que reina en su corazón? ¿Es Dios o el orgullo? Es el orgullo, hermanos. Cuando usted es rencoroso, es el rencor que está reinando en su corazón. Cuando usted es indolente a la necesidad de los demás hermanos, ¿quién está reinando en su corazón? ¿No es Dios? Dios nos dio a su Hijo, que vino a modelar una vida perfecta para que nosotros sigamos sus pasos. Yo creo que acá nadie puede decir que Jesús se equivocó cuando vino acá a la tierra. Nadie. Su pecado fue descrito claramente por el profeta. Desechó la palabra de Jehová, la cual le produjo la pérdida de su estatus como rey para siempre. Hermano, tu pecado te puede sacar para siempre. Te puede secar. Te va a secar. No es que usted puede jugar con el pecado y usted dice, cuando me estoy secando, como las plantitas, está la plantita verde y usted la descuida, comienza a secarse, usted le echó agua y la plantita otra vez, por arte de magia, se volvió a poner verdecita otra vez. Con el pecado no sucede lo mismo. Usted descuide su intimidad con Dios y su pecado lo va a secar. Lo va a secar, hermanos. ¿Por qué vemos hoy en día que hay tanta gente con grandes dones y talentos desperdiciados en el mundo? Porque en algún momento descuidaron lo que Dios les dio. En algún momento el pecado los secó y los apartó. Para el creyente, esto significa dolor y aflicción de espíritu. Su pecado le hace secar. Su pecado contrista y apaga al Espíritu Santo. Usted no puede decir que vive en pecado, que está coqueteando con el pecado, que usted tiene que la llama del Espíritu Santo encendida, hermano. No puede. Las obras de la carne y la santidad no se llevan, no se mezclan. Sin embargo, nosotros queremos ver el respaldo de Dios sabiendo que andamos en el mundo, que andamos en pecado. Veamos ahora. La desobediencia entra en el corazón de las personas por varias razones. Número 1, la desobediencia viene por la avaricia y la lujuria. ¿Pero cómo, pastor? ¿Cómo así? Veamos qué dice Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué había en su corazón en ese momento? Avaricia. Querían alcanzar sabiduría también, ser sabios igual que Dios. Número 2, la desobediencia surge por la impaciencia. ¿Les suena esa palabra? Cuando queremos ayudarle a Dios, es que Dios ya me dio palabra, ya Dios me dijo que iba a hacer, pero como que se está tardando mucho ya, mejor le ayudo. Veamos qué dice Éxodo. Veamos qué pasó en Éxodo 32:23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos querían que Moisés apareciera en el momento que ellos querían. Y como se estaba tardando, según ellos, tenían que hacer algo para ayudarme. Tenían que buscar otra guía, otra alternativa, otra solución. Porque la verdad es que Dios me dijo que me iba a sanar, pero ya se tardó, entonces voy a tener que buscar un brujo, un curandero, que me dé una respuesta, que me dé una solución. La desobediencia viene por el temor. Punto número 3. La desobediencia viene por el temor. Punto número 4. La desobediencia es el resultado del orgullo y la arrogancia. Cuando nosotros tenemos orgullo y somos arrogantes, somos desobedientes. Usted no puede decir que es orgulloso y que tiene arrogancia en su corazón y que usted obedece la palabra de Dios. Veamos qué dice Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Cuando usted viene a servirle al Señor y en su corazón hay pecado, ¿usted cree que no es un fuego extraño lo que usted le está ofreciendo a Dios? Y usted dice: bueno, está bien, no importa, no pasa nada, voy a servirle al Señor aún con mi pecado, aún con mis cosas, y en el servicio Dios me va a purificar. Hermanos, eso no funciona así tampoco. Punto número 5. La desobediencia es incredulidad. Hebreos 3:12 dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como les dije, muchas veces Dios nos ha dado una palabra, Dios nos está llevando, nos está hablando, pero nosotros cegamos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos y nos enfocamos solo en lo que nosotros queremos ver. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está diciendo no nos gusta. Porque a donde Dios nos quiere llevar no es lo que nosotros queremos. Porque queremos que Dios haga nuestra voluntad, que sea Dios el que se someta a nosotros. Es que, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Entonces tú tienes que concedérmelo a mí. Eres tú que tiene que bajar y arrodillarse ante mí. Hermanos, y principalmente vean el punto número 6. La desobediencia es falta de amor. Cuando nosotros no tenemos amor,
somos desobedientes. Dios es amor. Juan 14:24 dice lo siguiente: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, la desobediencia a Dios lleva castigo. Lleva castigo. Hoy en día, muchos miles de años después, nosotros seguimos pagando por malas decisiones, por actos de desobediencia que tomaron en aquellos días. Hace poquito vimos cómo estalló una guerra en Israel por un acto de desobediencia también. Y miles de años después seguimos viendo esas consecuencias. La desobediencia de Adán y Eva la seguimos pagando acá. Hermanos, ahora no le llamemos pruebas de Dios a las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Nosotros somos buenos para eso. Somos desobedientes, viene la consecuencia y decimos que es que Dios nos está castigando. No, hermanos, usted lo que está viendo es la consecuencia de sus actos. Eso es lo que usted está viendo. ¿Por qué culpar a Dios por algo que nosotros mismos hicimos? Si usted no se cuida su salud, se va a enfermar. Si usted no ora, si usted no busca a Dios, se va a secar. Pero después decimos nosotros, ¿quién sabe qué hizo de malo, qué hice de malo para que Dios me esté castigando? Lo mejor es pedirle a Dios perdón para que Él nos ayude a ser mejor cada día. Mientras que tú no aprendas a respetar las instrucciones de Dios para tu vida, no vas a tener una vida funcional. Mientras que tú no apliques las instrucciones de Dios en tu familia no va a funcionar. Nosotros, como hemos estado viendo en la reunión de hombres, nosotros tenemos un manual de vida. Y ese manual es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí dice todo lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Todo. Pero nosotros somos expertos, como les dije, en echar a perder las cosas y después buscamos el manual para que ese manual nos resuelva la vida. Pero cuando buscamos ese manual no queremos sufrir las consecuencias de lo que ya hicimos mal. Queremos que Dios haga todo nuevo y como que si nunca hubiéramos llevado ese proceso. Que no tengamos que pagar un precio por la desobediencia. Puedes meterte en el proyecto que tú quieras. Claro que puedes. Pero la clave de la bendición está en obedecer a Dios. Si usted no obedece a Dios, usted no va a ver bendición en su vida. Por más que usted quiera meterse en los proyectos que usted quiera, es la obediencia la que trae bendición. Hay mucha gente que quiere ver cambios o bendiciones, pero no quiere obediencia. Usted no puede ver cambios mientras no decida moverse en obediencia. La obediencia trae bendición. La desobediencia aparta a Dios de nosotros. No importa cuánto usted ayune, no importa cuánto usted ore, no importa cuánto diga usted que hace. Un hombre no se hace grande delante de Dios por sus muchas oraciones, ni por sus muchos ayunos, ni por sus muchos diezmos, ni por lo religioso que sea o parezca, ni por lo mucho que lea la Biblia. Un hombre se hace grande delante de Dios por su obediencia. Hermanos, recordemos, una obediencia a medias es una desobediencia completa. Dios no nos está pidiendo o no nos dice sea un 5 y 10% obediente y yo lo voy a bendecir. Dios quiere una obediencia total y completa. Una obediencia a medias a Dios no le sirve.
¿Usted cree que a Dios le sirva o que Dios quiere que alguien que esté en pecado le esté sirviendo? Que alguien que no quiere renunciar a su pecado le sirva. Dios quiere que usted cambie, que el conocerlo a Él produzca un cambio en su vida. Yo no concibo, como les he dicho muchas veces, que alguien diga, es que yo conocí de Dios y siga en pecado. Si vemos el texto que citamos al inicio, cuando Saulo se encontró con Jesús, cambió totalmente. Eso es tener un encuentro con Dios. Cuando dejamos todo lo que hemos sido en el pasado, cuando hay un verdadero cambio en nuestras vidas. Yo no puedo decirte, yo conocí a Dios y mi vida sigue siendo la misma. ¿Cuál Dios fue el que usted conoció si su vida sigue siendo la misma? ¿A qué Dios le está rezando usted? ¿A qué Dios se está entregando? Cuando usted de verdad conoce a Dios, va a tener un cambio en su vida. Su vida va a ser otra. Va a ser una vida de bendición. No va a ser una vida a medias. Amén. La demanda de Dios es que le obedezcamos por amor y en lo concerniente en una vida de santidad. Que la obediencia sea absoluta, siempre, aun cuando no se entienda el por qué ni el para qué, sin vacilación alguna, sin excusas, sin engaño, recordando que la obediencia al Señor siempre acarreará dolor, aflicción de espíritu, porque el pecado hace secar toda vida espiritual, entristece y apaga el Espíritu Santo, y aún puede dar la falsa presunción de creerse salvo cuando no lo es. En este día yo te desafío una vez más, hermano, a que tu obediencia a Dios sea completa y absoluta, de modo que no dejes ningún rey Agar vivo en tu ser, ninguna oveja, ninguna vaca de mal testimonio en tu corral. Hoy te desafío a que vengas a Jesús a rendirlo todo una vez más. Cuando el rey Agar vino ante la presencia del profeta a su pedido, llegó alegremente cantando. Él pensó, ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte. Él pensó que ya no iba a morir, que ya no lo iban a matar. Por eso llegó a la presencia del profeta cantando, feliz. Hay reyes paganos, situaciones contrarias a Dios, que siguen reinando hasta el día de hoy, porque tú los dejaste con vida. Y hoy esos reyes en tu vida se jactan con alegría mientras tú sigues sufriendo, mientras tú sigues pagando el precio. Hermanos, en este día te invito a tomar la misma actitud que tomó el profeta Samuel, a tomar la espada del Señor y hacer pedazos todo indicio, todo margen, todas esas cosas que te gobiernan alejándote del Señor, de manera que tu obediencia sea de aquí en adelante absoluta. Amén. Hermanos, yo los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y este va a ser un momento donde nos vamos a encargar de matar todo aquel indicio, todo aquel rey que hay en nuestro corazón y en nuestras vidas. Este va a ser un momento donde usted le va a entregar al Señor todo cuanto ha hecho mal, todo cuanto usted necesita cambiar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a levantar nuestras manos, porque este es un momento que vamos a tener para el Señor, es con el Señor. Vamos a hablar con Dios. Es un momento de intimidad donde vamos a pedir a Dios que por favor Él cambie nuestras vidas, que traiga revelación para cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo, venimos ante ti, Señor,
En esta mañana, Padre, siendo conscientes de que hemos pecado, que hemos sido desobedientes, que aún en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestros corazones, mantenemos muchos reyes con vida, reyes que están ocupando tu lugar, que están manchando tu trono santo. Señor, te damos gracias porque con tu palabra, Señor, tú nos has confrontado, porque tu palabra es la que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a cada rincón de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, y que podamos, Señor, sacrificar todo aquello que es contrario a tu palabra, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor. Que cuando tú nos hables, Señor, podamos, Señor, obedecer, seguirte, luchar, Señor, por la buena obra que tú nos has dejado, Padre Santo. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, el privilegio de venir a compartir esta mañana, Señor, de estar acá en tu nombre, en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que una vez que salgamos de este lugar, que lleguemos a nuestros hogares, podamos recordar la palabra que tú nos has traído hoy, podamos ser obedientes y comportarnos como hijos tuyos, Padre, porque somos tus hijos, Señor, y queremos comportarnos de la misma forma, Padre, como hijos dignos y merecedores de tu gracia, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Oramos por los hermanos que por una u otra razón, Señor, no han venido. Tú conoces los motivos, las razones, los argumentos. Cada situación tú la conoces, Padre. Te pedimos, Señor, que tu obediencia los alcance donde ellos estén. Que tu palabra, Señor, haga la obra en cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los incomode, los inquiete, Señor, para que no se pierdan la bendición de tu palabra, Señor. Padre, aquí hay hermanos, Señor, que tienen una dura batalla, que están luchando, Señor, por reconocer que están mal. Aquí hay hermanos que aún no quieren destronar ese rey Agag, que no quieren sacrificar esas ovejas y esas vacas, Señor. Padre, oro para que seas tú quien haga la obra, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea que traiga revelación de verdad a sus vidas, Padre Santo. Padre, ten misericordia, Señor. Abre sus ojos espirituales, Señor, y que ellos puedan ver tu grandeza, Padre, que ellos puedan reconocer su necesidad de ti, Padre Santo. Que todos acá, Padre Santo, podamos entender el privilegio que tú nos das de ser llamados tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.